Che, ¿alguna vez te pusiste a pensar en la deuda externa argentina? Ujú. Es un tema que parece que nos persigue desde siempre, ¿no? Sí, sí, desde siempre. Hoy vamos a meternos de lleno en este tema, Ah, que a veces parece más una telenovela que economía, con sus dramas y certidumbre todo y bien. un montón de capítulos. Para eso nos acompaña hoy Hola, ¿cómo están? nombre del experto en ¿Se economía. notó como experto? Bueno, vos sabes mucho de esto. Un poco, un poco. Y para este deep dive nos vamos a basar en el trabajo del economista Horacio Rovelli. Argentina. Condicionantes de la deuda externa tras la dictadura militar. Interesante. Un título que ya te da una idea de la complejidad del asunto, ¿no? Complejo, sí, sin duda. Complejo y lamentablemente bastante repetitivo. Repetitivo, ¿por qué? Porque si uno mira la historia argentina, se da cuenta de que la deuda externa es un tema recurrente, cíclico. Es verdad. Aparecen una y otra vez los mismos problemas, los mismos Y condicionantes. las mismas consecuencias también, ¿no? Exactamente. Crisis, ajustes, recesión. Un círculo vicioso del que parece muy difícil escapar. Claro. Y lo que hace Rovelli en este trabajo es justamente analizar cómo se fue gestando este círculo vicioso. Sí, él se centra en el periodo que va desde la vuelta de la democracia en el 83 hasta la actualidad. Exactamente. Y lo que vamos a hacer en este deep dive es seguir ese hilo conductor, ese recorrido histórico que nos propone Rovelli para entender cómo llegamos hasta acá. Me parece fundamental, porque para poder pensar en soluciones, primero hay que entender cómo se generaron los problemas. Totalmente. Entonces, empecemos por el principio. La transición a la democracia en el 83, con Alfonsín asumiendo la presidencia. Imagínate la presión de agarrar un país con una deuda enorme heredada de la dictadura, ¿no? Sí, una situación muy compleja. Alfonsín llegaba con la esperanza de un nuevo comienzo, pero con una pesada mochila a cuestas. Y no solo la mochila de la deuda, sino también la de una economía devastada, una sociedad fragmentada. Exacto, y con una fuerte presión de los organismos internacionales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional, que imponían sus recetas de ajuste. Claro, de famoso ajuste estructural que tanto daño nos hizo. Sí, un ajuste que en la práctica significaba recortar el gasto público, privatizar empresas estatales y abrir la economía a la competencia extranjera. Y todo esto en un contexto de mucha fragilidad social y política. Claro, no olvidemos que Alfonsín venía de ganar las elecciones con un discurso de defensa de los derechos humanos, de reconstrucción democrática. Claro, después de años de dictadura militar, la gente tenía muchas expectativas puestas en su gobierno. Exactamente. Y si bien Alfonsín logró avanzar en la consolidación democrática, en el plano económico las cosas fueron mucho más complicadas. Es decir, la democracia volvía, pero el poder económico seguía en las mismas manos, ¿no? En gran medida, sí. Y esto se vio reflejado en la forma en que se manejó el tema de la deuda externa. Claro, porque ahí entra en escena un personaje clave. Bernardo Greenspoon, el ministro de Economía de Alfonsín. Greenspan era un economista con una visión muy crítica del endeudamiento externo y estaba convencido de que gran parte de la deuda que había contraído la dictadura era legítima. ¿Legítima en qué sentido? Y legítima porque se había contraído sin el consentimiento del pueblo, sin que se hubiera sometido a ningún tipo de control democrático. Claro, porque durante la dictadura no había congreso, no había debate público. Exactamente. La deuda se había contraído a espaldas de la sociedad y en muchos casos se había utilizado para financiar la represión o para enriquecer a un pequeño grupo de empresarios afines al régimen. O sea, una deuda que no tenía nada que ver con el desarrollo del país, sino que más bien lo había perjudicado. Exacto. Y Greenspan estaba decidido a investigar a fondo el origen de esa deuda, a determinar qué parte era legítima y qué parte no. Claro, porque Greenspan quería separar la deuda legítima de la legítima, quería saber en qué se había gastado dinero durante la dictadura, ¿no? Exactamente. Él sostenía que Argentina no estaba obligada a pagar por una deuda que se había contraído de manera fraudulenta y que había beneficiado solo a unos pocos. Y ahí se metió con un tema escabroso. Los famosos seguros de cambio. Una jugada que, visto en retrospectiva, fue bastante turbia. Sí, los seguros de cambio fueron un mecanismo que se implementó durante la dictadura para supuestamente proteger a las empresas argentinas de las fluctuaciones del tipo de cambio. ¿Y cómo funcionaba eso en la práctica? Básicamente, el Estado les garantizaba a las empresas un tipo de cambio fijo para sus deudas en dólares. O sea, si el dólar subía, el Estado se hacía cargo de la diferencia. Exacto. El problema fue que después de la crisis del 82, el dólar se disparó y el Estado terminó asumiendo una deuda enorme en dólares que antes era de las empresas privadas. Para entenderlo mejor, imagínate que en el 81, con un déficit comercial enorme y más gastos que ingresos, al Estado se le ocurre una brillante idea. Se haría cargo de la deuda privada a través de estos seguros.
Sí, una idea que en su momento se vendió como una forma de proteger a la industria nacional, pero que en la práctica terminó siendo un salvataje a los grandes grupos económicos. Los grandes grupos económicos como Techin, de Gurnekian, Pérez Companc, entre otros, terminaron pasando su deuda al Estado. Sí, y no solo eso, sino que también se beneficiaron de la devaluación, ya que sus activos estaban en dólares. Una locura. Una locura que le costó muy cara a Argentina. Claro, porque a ellos les convenía que el Estado se hiciera cargo de la fiesta que habían hecho durante la dictadura. Es increíble cómo el poder económico puede influenciar las decisiones de un gobierno, ¿no te parece? Sí, lamentablemente es algo que se repite a lo largo de la historia argentina. Los grupos de poder económico siempre buscan influir en las decisiones políticas para defender sus intereses. Y en el caso de la deuda externa, esta influencia se ve claramente en la decisión de Alfonsín de abandonar la estrategia de Greenspan y terminar reconociendo la deuda en su totalidad. Exacto. La presión de los acreedores externos, de los organismos internacionales y de los grupos económicos locales fue muy fuerte. Y Alfonsín, debilitado políticamente por la crisis económica y social, terminó cediendo. Claro, porque la presión fue tan fuerte que Alfonsín terminó pidiéndole la renuncia a Greenspan. Sí, la renuncia de Greenspan fue un punto de inflexión en la historia de la deuda externa argentina. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento se abandonó la idea de investigar el origen de la deuda y se aceptó como válida la cifra que imponían los acreedores. Y ahí se puso en marcha el plan para legitimar toda esa deuda externa sin importar cómo se había generado. Exacto, se iniciaba así un largo camino de endeudamiento, de ajustes, de crisis recurrentes, un camino que lamentablemente todavía no hemos podido abandonar. Y bueno, la pregunta que surge es, ¿qué pasó después? ¿Cómo se manejó la deuda durante los siguientes años? Y la verdad es que la deuda era tan grande y los intereses tan altos que durante el gobierno de Alfonsín se utilizó todo el superávit comercial para intentar pagarla. Imagínate, todo el superávit comercial destinado a pagar una deuda que parecía no tener fin. Era como intentar vaciar un océano con un balde. Una tarea imposible, ¿verdad? Y mientras tanto, la economía argentina seguía sufriendo las consecuencias de esta pesada carga. Claro, porque el ajuste para poder pagar la deuda implicaba recortes en áreas claves como salud, educación, infraestructura. Exactamente. Se generaba así un círculo vicioso en el que, para poder pagar la deuda, se debilitaba aún más la economía, lo que a su vez generaba más deuda. Un verdadero laberinto sin salida. Y en medio de esta crisis económica y social, llega el gobierno de Menem en el 89. Menem que llega con un discurso muy distinto al de Alfonsín, un discurso más enfocado en la apertura económica, la desregulación, la privatización. Claro, el famoso salariazo y reforma del Estado que prometían un futuro mejor. Exacto. Y una de las medidas más emblemáticas de su gobierno fue la convertibilidad. La convertibilidad, ese periodo en que un peso valía $1. ¿Cómo impactó eso en el tema de la deuda externa? Bueno, la convertibilidad tenía como objetivo frenar la hiperinflación que venía arrastrando la Argentina desde fines de los 80. Que nos tenía todos haciendo malabares con la plata, ¿no? Totalmente. La idea era generar confianza en la economía argentina, atraer inversiones extranjeras y estabilizar el tipo de cambio. Y en un principio pareció funcionar. Sí, durante los primeros años de la convertibilidad, la inflación bajó drásticamente, el consumo se reactivó y la economía creció. Claro, la gente podía comprar dólares con total libertad, viajar al exterior, acceder a productos importados. Exacto. El problema fue que este modelo se basaba en una serie de factores que no eran sostenibles en el tiempo. ¿A qué te referís? En primer lugar, la convertibilidad implicaba que el Estado tenía que tener reservas en dólares equivalentes a la cantidad de pesos en circulación. O sea que no se podían emitir pesos sin respaldo en dólares. Exacto. Y esto limitaba la capacidad del Estado para aplicar políticas monetarias expansivas para estimular la economía en momentos de crisis. Claro, porque si no tenés dólares no podés emitir pesos. Y si no podés emitir pesos, no podés. Y inyectar dinero en la economía, reactivar el consumo, financiar políticas públicas. Exacto. Y además, la convertibilidad también generaba una apreciación artificial del peso, lo que hacía que los productos argentinos fueran menos competitivos en el mercado internacional. Claro, porque si el peso vale lo mismo que el dólar, nuestros productos se vuelven más caros para los compradores extranjeros. Y esto termina afectando a la industria nacional, que tiene que competir con productos importados más baratos. Exacto. Y si la industria nacional no vende, no genera empleo, no paga impuestos. Se genera un efecto dominó que termina afectando a toda la economía. Exactamente. Y en el caso de Argentina, la convertibilidad también tuvo un impacto directo en el endeudamiento externo. ¿Cómo fue eso? Al estar el peso atado al dólar, se generaba una falsa sensación de estabilidad que llevaba a que el Estado se endeudara cada vez más en dólares. Claro, porque
Era como si pedir prestado en dólares fuera gratis. Exactamente. Y así fue como la deuda externa argentina volvió a crecer durante los 90, a pesar de las privatizaciones y el supuesto ingreso de capitales extranjeros. Y todo eso nos lleva, inevitablemente, a la crisis del 2001. Una crisis que tuvo múltiples causas, pero en la que la deuda externa jugó un rol fundamental. Claro, porque la deuda se había vuelto impagable y el modelo económico se había agotado. Exactamente. La convertibilidad, que en un principio había sido presentada como la solución a todos los males, terminó siendo la antesala de una de las peores crisis económicas y sociales de la historia argentina. Sí, una crisis que dejó al descubierto las falencias de un modelo económico basado en el endeudamiento, el ajuste y la apertura indiscriminada de la economía. Un modelo que, lamentablemente, parece volver a repetirse una y otra vez en nuestra historia. Sí, es como si no aprendiéramos de nuestros errores. Y en medio de este panorama, con la crisis del 2001 todavía fresca en la memoria, llega al poder Néstor Kirchner en 2003. Kirchner, un presidente que marcó un punto de inflexión en la política argentina, ¿no? Sin duda. Con él se inicia un periodo de crecimiento económico sostenido, de recuperación del empleo, de reducción de la pobreza. Y también de un fuerte protagonismo del Estado en la economía, ¿no? Exactamente. Kirchner impulsó una serie de políticas que buscaban romper con el modelo neoliberal de los 90. Como por ejemplo. Bueno, se renegoció la deuda externa en términos mucho más favorables para Argentina. Sí, una renegociación que permitió al país salir del default en el que estaba desde 2001. Exacto. También se estatizaron empresas que habían sido privatizadas en los 90, como YPF. La petrolera estatal, un símbolo de la recuperación de la soberanía económica. Exacto. Y se implementaron una serie de políticas sociales que buscaban proteger a los sectores más vulnerables, como la asignación universal por hijo. Una medida que tuvo un impacto muy positivo en la reducción de la pobreza infantil. Claro. La idea era que el crecimiento económico llegara a todos los sectores de la sociedad. Y en gran medida se logró. Durante el gobierno de Kirchner y el de su sucesora, Cristina Fernández de Kirchner, la economía argentina creció a tasas chinos. Sí, fueron años de bonanza económica, de expansión del consumo, de aumento del empleo. Pero también de un fuerte enfrentamiento con los sectores más poderosos de la economía, ¿no? Claro, porque el kirchnerismo impulsó una serie de medidas que fueron resistidas por los grandes grupos empresarios, como el aumento de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Un tema que generó mucha polémica en su momento. Sin duda. Pero más allá de los debates, lo cierto es que durante el kirchnerismo, la Argentina logró salir de la crisis y recuperar el crecimiento económico. Un crecimiento que lamentablemente no se pudo sostener en el tiempo. Es verdad. Con la llegada de Mauricio Macri al poder en 2015, la economía argentina da un giro de 180 grados. Macri que vuelve a instalar el discurso neoliberal de los 90, ¿no? Exactamente. Se Ajá. vuelve a hablar de apertura económica, de desregulación, de ajuste fiscal. Y de endeudamiento externo, no nos olvidemos de eso. Claro, porque durante el gobierno de Macri, la deuda externa argentina vuelve a crecer a niveles alarmantes. Y no solo crece la deuda, sino que también cambian las condiciones de financiamiento. ¿En qué sentido? Bueno, durante el kirchnerismo, la Argentina había logrado reestructurar su deuda y conseguir financiamiento a tasas relativamente bajas. Claro, porque el país había recuperado la confianza de los mercados internacionales. Exacto. Pero con Macri, la Argentina vuelve a recurrir al Fondo Monetario Internacional, que le otorga un préstamo stand-by por $57.000 millones, el más grande de su historia. Un préstamo que venía con una serie de condiciones muy duras para la economía argentina. Exactamente. El FMI le exigía al gobierno argentino un fuerte ajuste fiscal, una reducción del gasto público, una devaluación del peso. O sea, las mismas recetas que ya se habían aplicado en los 90 con resultados desastrosos. Exacto. Y el resultado no fue muy diferente esta vez. El ajuste provocó una fuerte recesión económica, aumentó la pobreza, el desempleo. Y la deuda externa, lejos de reducirse, siguió creciendo. Una situación que se agravó aún más con la llegada de la pandemia de COVID-19 en 2020. Claro, porque la pandemia obligó al gobierno a aumentar el gasto público para atender la emergencia sanitaria y social. Exactamente. Y esto, sumado a la caída de la actividad económica, provocó un fuerte aumento del déficit fiscal y del endeudamiento. Dejando al país en una situación muy vulnerable. Y en este contexto, en medio de la incertidumbre, la inflación y la crisis económica, llega la elección de Javier Milei en 2023. Milei, un economista liberal con un discurso muy disruptivo que promete dolarizar la economía, eliminar el Banco Central. Medidas radicales que generan mucha controversia. Sin duda. Y que nos llevan a preguntarnos, ¿cuál es el futuro de la economía argentina? ¿Lograremos algún día salir del laberinto del endeudamiento y construir un modelo de desarrollo más justo y sostenible? Son preguntas difíciles de responder,
pero que tenemos que hacernos si queremos construir un futuro mejor para nuestro país. Totalmente. Y hasta acá llegamos con este deep dive sobre la deuda externa argentina. Un tema complejo, con muchas aristas, pero que esperamos haber podido aclarar un poco. Los invitamos a seguir investigando, a no quedarse solo con lo que dijimos nosotros, a buscar diferentes perspectivas y a formarse su propia opinión. Nos encontramos en el próximo deep dive. Hasta la próxima.